Amén, muy bien. Bueno, el Señor me ha inquietado mucho hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas y hay ejemplos justo con Pablo, este siervo del Señor, apóstol y aquel peregrino que nos da ejemplo de marchar en la tierra, que terminó la carrera y al que debemos imitar y seguir en todo tiempo. El nombre del mensaje del día de hoy titula: si el Espíritu Santo me lo prohíbe, no lo haré. Y yo quiero que ahí tú vayas interiorizando en tu corazón y saber que es el Espíritu Santo el que nos da permiso, porque su palabra dice: si acaso tú no sabes que este cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. No es mío. Entonces, este cuerpo que yo declaro, y vamos a ver cuántos aquí reconocen que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Lo reconocemos? Entonces, si lo reconocemos, vamos a entender que si Él nos prohíbe, el Espíritu Santo, que este cuerpo, este templo se mueva, lo haga, piense o diga, o vaya o no vaya, si Él lo prohíbe, yo no lo haré. Repite conmigo: si el Espíritu Santo me lo prohíbe, no lo haré. ¿Cierto? Qué lindo suena, pero vamos a aprender a obedecer. Entonces, hay una historia muy linda dentro de lo que vamos a contar, pero voy a resumir una pequeña historia, la primera escena para pasar, o la anterior escena para pasar a la que el Señor ha hablado hoy. Resulta que Pablo, en sus viajes misioneros, porque era un misionero del Señor, en ese primer viaje, ahí estaba un personaje que se llama, un discípulo de él, que se llamaba Bernabé. Había otro Judas, el que fue reemplazado entre los discípulos, y está Silas. ¿Han oído hablar de ellos tres? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Entonces vamos a Hechos 16, desde el 32. Ellos eran profetas, discípulos de Pablo, y dice así, en NBI: Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. En equipo con Pablo, los discípulos en los viajes misioneros lo que hacían era ¿qué? Animar. Hechos 16, 32. ¿Sí? No. 15, perdón. 15, 32. Entonces, vamos a empezar a entender qué se hace con nuestra boca. ¿Alguien de los que está acá en la iglesia tiene lengua? Como por ahí dicen algunos adoradores: trajeron las manos y los pies. Entonces uno adora y dice: es que había que dejarlas en la casa. Entonces, trajeron la lengua. Vamos a aprender con la lengua, se dice. Amén, la traímos, no había que dejarla. Solo que hoy vamos a aprender un cristiano de verdad, un ser espiritual, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo. ¿Qué debe hacer con la lengua? Y entonces en el primero, volvámoslo a leer porque estaba perdida, era el 15. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Está hablando de lo que hacían los viajes misioneros con Pablo, que andaban con ellos y hacían, solo que este versículo lo tengo presente para decir que ellos eran profetas y ¿qué hacían? Animaban y fortalecían. Entonces vamos a ir viendo características de lo que un cristiano debe hacer con la lengua y que desafortunadamente no lo hemos aprendido a hacer, porque siempre está algo que… ¿A quién le gusta aquí la alabanza? Nos gusta, amén. ¿A quiénes le gustan? Amén. Pero desafortunadamente la iglesia cristiana no hace la alabanza, sino la quejabanza. Porque la alabanza no es solamente cuando venimos a la iglesia a cantar o en la casa ponemos alabanza. La alabanza es dar alabanza a Dios por las cosas que Él hace, y cuando nos quejamos estamos haciéndole una quejabanza a Dios con la lengua, con la misma lengua, como dice su palabra, que utilizamos la lengua y que por una fuente, por la misma fuente no puede salir, ¿qué? Dice en Santiago el Señor, que por la misma fuente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez.
Entonces nosotros con esta boca no podemos ser dulces, dar palabras cariñosas, pero luego ser amargados y hablar cosas que no fortalecen ni animan. Entonces cuando imitamos a los profetas, a los discípulos de Cristo, ¿qué hacemos? A los siervos de Dios. Vamos allá anotando, el que toma nota, y si no, lo importante es anotarlo en el corazón. Entonces van dos características que debemos hacer, imitando a los profetas y a los discípulos, que es ¿qué? Animar y ¿qué? Y fortalecerlos. Pero si nosotros no nos fortalecemos, o no somos fuertes, o no somos constantes, ¿cómo vamos a aprender a fortalecer? Entonces ahí vamos a pasar al 38. Y en el 38, exacto, muy bien. En el 38 dice, resulta que antes de ir ahí, iba a pasar algo. Bernabé dijo que quería ir con Juan, que era uno de los discípulos con los que viajó en la primera misión. Dice, pero Bernabé le dijo que fueran con los mismos de siempre, los que estaban yendo. Se llamaba Juan Marcos. Entonces Pablo dijo, no lo quiero llevar. Y dijo, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Cuando estaban en Panfilia, en la primera misión, hubo una personita que era un discípulo de Pablo. Estaba Pablo con ellos, con Bernabé y todos. ¿Y qué pasó por qué Pablo no quiso llevar a Juan Marcos? ¿Por qué? Porque dejó el trabajo tirado. ¿Porque dejó el trabajo qué? Tirado. Hay una característica que nos enseña Pablo, iglesia, y aquí vamos a aprender todos esos atributos. Y recuerda que Pablo seguía ¿a quién? A Cristo resucitado, al Cristo que debía haber en cada uno de nosotros. O sea que el Espíritu de Jesús estaba ¿en quién? En Pablo, y todo lo que hacía Pablo era impulsado ¿por quién? Por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios habló a Pablo, inquietó a Pablo y le dijo, no vamos a llevar a Juan Marcos, porque en la anterior travesía que hicimos, en la anterior misión, él que no había seguido con ellos en el trabajo, dejó el trabajo tirado, se fueron de viaje a evangelizar, a llevar la palabra, y les dejó el trabajo tirado. Contaban con el servicio de Juan, y Juan se perdió, Juan Marcos, que era uno de los discípulos de Pablo. Entonces no lo llevó. ¿Qué pasó ahí? Hubo una gran división entre Pablo, Bernabé, y se fue. Bernabé dijo, no quieren llevar, pues más o menos así lo narra, porque la palabra de Dios dice, ahí mismo sigue la historia, en el 39, que como a él no le pareció prudente. Entonces otra característica, debemos ser prudentes. La palabra de Dios dice que no debemos contratar perezosos. ¿Por qué? Porque nos dejan en vergüenza. Entonces ahí se aplica la palabra. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Se fue. ¿Y qué le pasó a Pablo? Vamos al 40. Entonces se produjo entre ellos un gran conflicto. Hubo una ¿qué? División. Dice, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Sin embargo, Pablo se quedó ahí después de que Bernabé se quiso ir con Juan Marcos. Entonces se quedó y escogió ¿a quién? A Silas. Muy bien. Hasta ahí está a lo que quiero ir de cómo empezó este rumbo o esta segunda travesía o este segundo viaje misionero de Pablo. ¿Qué pasó ahí? Y resulta que en el 16 empieza una historia fascinante con Silas. Ya no estaba Bernabé ni estaba Juan Marcos, sino que Pablo pidió la bendición a la iglesia, a los hermanos, a los ancianos. Listo, entonces yo me voy con Silas. ¿Y qué iba a hacer Pablo? ¿Cómo así que me voy para dónde? Vamos al 16. A Pablo le encantaba que donde había ido a dar la primera palabra, él iba a hacer otra visita y hacía con los discípulos que le acompañaban como una especie de supervisión para ver si la palabra ya había dado frutos. Entonces vamos con el 16, ahí empezamos la narración. Llegó Pablo a Derbe y después
a Listra. Esas son 2 ciudades. Entonces llegó a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Los griegos tenían otra filosofía, pues no otra filosofía porque creer en Dios no es filosofía, pero tenía sus creencias de adorar otros ídolos. Ese era el padre de Timoteo. Entonces sigamos ahí adelante. 2, vamos a seguir la historia. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. 3, sigamos. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. ¿De quién están hablando ahí? Mire qué detalle tan precioso, de Timoteo. ¿Y qué pasó con Timoteo? La gente de Listra hablaba y pensaba bien de Timoteo. Tenía buena fama, pero lo que hizo Pablo fue circuncidarlo, porque como era hijo de su papá era griego, entonces por amor al pueblo judío pues se demostraba, para que la creencia o por amor también a los judíos, de que tenía que circuncidarse, porque recuerda que en el tiempo de antes de Abraham, Moisés, cuando se hizo el pacto, aquel que era hijo de Dios, ¿qué hacía? Se circuncidaba. Entonces, para demostrar que sí era del equipo de Jesús, que sí era hijo y descendencia del pueblo de Abraham, del pueblo de Israel, del pueblo de Moisés y del pacto, el primer pacto, entonces lo que hizo Pablo fue, mira, entonces vamos a circuncidarlo para evitar rumores y para evitar que se hablara cualquier otra cosa de los seguidores, porque en ese tiempo había también, la gente se ceñía mucho a la ley y miraban esas obras físicas de la ley, si se circuncidaban, si demostraban físicamente, si se lo hacían. Obviamente estaba en su corazón, pero también por amor a los gentiles que no se habían convertido, que no entendían la ley. Esa era una forma de rendir su sacrificio delante del Señor. No lo hacía internamente Pablo, ni era la enseñanza, pero era una forma de mostrar que era parte del pueblo de Dios. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. 4. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. ¿Para qué venimos a la iglesia y predicamos y entregamos la voluntad de Dios y estudiamos todos los días? ¿Para que aprendamos mucha Biblia? Muy bien, para ponerlo en práctica. Y estamos dando características de alguien que tiene el Espíritu de Cristo dentro, de que actúa como Cristo. Porque todo lo que tú y yo aprendemos en la iglesia y todos los días, la palabra no es porque, wow, y como sabe de Biblia, hagamos el concurso de quién quiere ser millonario, a ver quién gana, quién sabe más. No, o el sabelotodo cristiano, no es para eso, es para que cada versiculito lo pongamos en práctica. Y así las iglesias, y mira esto tan importante, y así las iglesias, él iba construyendo, el apóstol Pablo iba construyendo con sus discípulos una iglesia aquí, otra iglesia acá, en cada pueblo. Pero Dios está hablando hoy a esta iglesia. Abre tus oídos, abre el corazón. Tú sabes que los corazones tienen oído. Ábrele, dile al oído del corazón, preste atención, oído, porque vamos a meter todo ahí. Y aquí dice, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Iglesia, mira, muchas personas preguntan, ¿y cuántas personas tienes en la iglesia? ¿Y cuánta gente hay en la iglesia? ¿Y cuántos años llevan? ¿Y si han crecido? Y casi siempre hay una competencia que cuántas personas hay en la iglesia. Y mira que para que una iglesia crezca, primero lo que debe hacer es que nos fortalezcamos en la fe. ¿Y qué es fortalecerse en la fe? Es ir al gimnasio de la fe. Es que el gimnasio, ¿a qué gimnasio vas? Al gimnasio de la fe, allá me fortalezco. Mi espíritu se fortalece. ¿Por qué? Porque cada que yo voy a las escrituras y me enseñan algo, yo lo creo, y como lo creo, lo practico y me hago fuerte. Porque cuando vamos al gimnasio y levantamos pesas o hacemos los ejercicios que hayan que hacer o los aeróbicos o todo ese tipo de ejercicios que se hace, o cualquier deporte que tú puedas hacer para ejercitar piernas, brazos, panza, lo que sea, ¿qué pasa ahí? Ejercitamos para lograr algo. Aquí la fe se ejercita
poniendo en práctica las ordenanzas de Dios. Así se ejercita la fe y así me hago fuerte. Entonces la iglesia debe fortalecerse en la fe, y cada que tú y yo nos vamos volviendo fuertes, una de esas sillas que están vacías se van llenando. Porque tú te estás haciendo tan fuerte que te dicen: oye, ¿a qué gimnasio estás yendo? Al gimnasio de la fe. Wow, ¿y qué es el gimnasio de la fe? Es obedecer lo que Dios manda, es pasar de ser un desobediente, un desnutrido espiritual, a ser un fortalecido en lo espiritual. Wow, qué chévere, qué cuadritos se te notan en lo invisible. Wow, qué maravilla, yo quiero ir. Invisiblemente lo ven porque hay frutos con los actos. Entonces tú hablas a otro, vienes y dices: wow, voy a llenar hoy 3 sillas porque se impactaron con el crecimiento y el fortalecimiento espiritual que tuve en Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en mí. Entonces esas sillas se van llenando y va creciendo la iglesia como Dios quiere. Y dice, crecía en número día tras día, y el Espíritu Santo me hablaba del día tras día. Y yo le decía al Espíritu Santo: ¿y por qué no semana tras semana? Pues si uno la ve llena es cada semana. Porque el Señor me dijo, el Espíritu Santo me explicaba y me decía: ¿por qué día tras día? Porque los que se van hoy reciben la palabra, obedecen y crecen en la fe, se van día tras día a mostrar frutos de crecimiento y fortalecimiento en la fe, y va trayendo uno tras día, por lo que vamos a ver más adelantico. Muy bien. Entonces hasta ahí ya entendemos por qué crece la iglesia, no en número y en volumen, sino porque todos los que estén sentaditos es porque se están fortaleciendo en la fe. Muy bien. 6, sigamos ahí. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Wow, ahí empieza. El Espíritu Santo había... ¿Qué había pasado? Les había impedido. Iglesia, mira esto tan precioso. El Espíritu Santo les había impedido. ¿Cuántas veces nosotros, o si será que no hemos empezado a decir: Espíritu Santo, ¿me permites o me lo prohíbes? Si tú empiezas a hacerlo, te va a pasar lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Silas y lo que le pasaron a muchos héroes de la Biblia, que ya terminaron la carrera y que están disfrutando, pero nos están esperando para las fiestas del Cordero, nos están esperando. Ellos están viendo que el pueblo de Dios está pegado de lo efímero, está pegado de las cosas que son pasajeras, que no importan, porque ellos ya se dieron cuenta que eso no vale, que eso no importa. Ellos ya conocen las cosas preciosas y las verdaderas riquezas. Lo efímero no es necesario, pero lo tenemos que entender espiritualmente, porque si ellos fueron capaces de entenderlo en la tierra, no tenían que solamente ir al cielo a entenderlo, lo tenían que haber entendido acá, porque solo en el Espíritu se entiende. Y si tú empiezas hoy esa rutina yendo al gimnasio de la fe y te ejercitas, el Espíritu Santo te va a empezar a impedir y a prohibir cosas que no te permite Él sentir, ni pensar, ni ver, ni escuchar, ni hablar. Pero pasa algo muy triste, iglesia: no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo. Seguimos haciendo lo que nos place, seguimos creyendo que este cuerpecito es mío, que los ojos son míos, que la mente es mía, que la boca es mía, que las manos son mías. Y el Señor dice: ¿acaso ignoráis que este cuerpo, este cuerpecito, es qué? Templo, es un templo. Un templo es algo sagrado donde yo voy a rendir culto. Y simplemente todo este estuche es que no deja de ser un instrumento, un estuche que Dios quiere usar en la tierra, pero guiado por el que está adentro, el que gobierna, el que maneja el barco, el que maneja la nave, el que maneja este vehículo. Entonces le prohibió, le impidió, pero nosotros ni siquiera le preguntamos al Espíritu Santo. Y yo te aseguro, iglesia, que si tú le preguntas vas a tener un sueño, una visión, o te van a pasar cosas como le pasó a Pablo, le pasaron a Pablo.
Pero si tú sigues pensando que tú mismo te puedes aconsejar y dirigir tu vida como tú crees que debes dirigirla, no va a pasar nada extraordinario, ni el poder de Dios va a estar en ti andando. Nosotros somos seres, hijos de Dios, que andamos en su poder si lo queremos hacer. Si tú no has sentido ni experimentado el poder de Dios, es porque no te dejas dominar por el Espíritu Santo. Y si a Pablo le impidió el Espíritu Santo que predicara la palabra en esa provincia en Asia, es porque él ya se había dispuesto a obedecer. Y es de a poquitos. Sigamos ahí en el 7, sigamos. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué cambio hay ahí? ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Quién no se lo permitió? El Espíritu de Jesús. ¿Y tú sabes cuál es el Espíritu de Jesús? Ese nuevo hombre que vive en mí. Ese Cristo resucitado es el Espíritu de Jesús que debe estar en mí para que el Espíritu de Jesús no me permita o sí me permita. No me permita o sí me permita. Pero así debemos obrar como esos hijos obedientes. Y dice que cuando llegaron cerca de Misia, que era otra ruta que hacían y por donde pasaban, intentaron pasar a Bitinia, que era otro. Intentaron. Nosotros podemos intentar hacer algo, pero el Espíritu de Cristo nos recuerda la palabra y nos dice, no vaya, no diga, no haga, no piense. Él nos dirige. El Espíritu de Jesús, y en el anterior versículo decía ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y Dios Padre con nosotros que nos dirige, y cada uno tiene un rol y un papel que desempeñar con sus hijos. Nuestro hermano mayor nos dirige y nos dice, no vaya por allá, yo sé por qué no puedes ir. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú tienes que saber el motivo? ¿Lo tenemos que saber? Yo me leí todo este texto y seguimos en el 8, y en el 8, síguelo, no dice, y Pablo dijo, ¿y por qué? No se lo permitió. Ay, ¿por qué? Si yo vi en las noticias que estaba despejado, se puede ir, no. Entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, sigue. 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tuvo una visión donde se le dirigió el Señor Padre y le dijo a dónde tenía que ir. Y tú puedes pensar, ay, tan rico para Pablo, como le habla Dios de chévere, como le habló. ¿Y a mí por qué no me habla? Ahí vamos a ir descubriendo por qué tú no sabes cuándo Dios habla, qué te está diciendo, cómo te dirige paso a paso. Y si tú puedes ver en los versículos que hemos leído, él decía de a poquitos, o él se fue con el libreto hecho. Bueno, entonces vaya cuando esté por allá llegando, cuando vaya ya cerquita, en Listra, o cuando vaya a Bitinia, donde vaya, ahí no haga esto, acá sí haga. ¿Cierto que no fue? No le dio libreto. Todos los días el Espíritu Santo nos va dando el paso a paso, porque entonces el Señor podría contradecir su palabra. Si nos da todo de una vez, entonces no aplicaría la palabra que cada día trae su propio afán. Cada día pasa algo, cada día Dios nos va dirigiendo. Vive el día con la emoción del caso. Y ahí tuvo la visión y le dijo, un hombre le dijo, pasa ¿a dónde? A Macedonia y ayúdanos. Tampoco Pablo dijo, ayúdanos, ¿qué le estará pasando? Peleó con la señora, ¿qué le estará pasando a ese muchacho? No, él la tenía clara, él sabía que estaba yendo a dar la palabra, estaba entregando la palabra que Jesús le pidió que diera. La tenía clara y sabía que vivía para hablar del camino de la salvación, de hablar de Cristo. Sabía que esa era la ayuda que estaban pidiendo en Macedonia. Muy bien, seguimos al 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Lucas es el escritor de este libro de Hechos.
Entonces tal vez muchas de las travesías que hizo y de los caminos y los viajes misioneros de Pablo, posiblemente estaba ahí con ellos. Y dice, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había ayudado a anunciar las buenas noticias. ¿Cómo? De que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Mira, iglesia, estas son las buenas noticias. Cuando empezamos a ver noticias, que hay por aquí, que hay por allá, hoy vamos a ver las noticias del mejor canal que nos llenan de confianza, fe, fortaleza en el Señor. Esas son las noticias de las que nos debemos infectar, en el buen sentido de la palabra. Entonces, ya iban a dar las buenas nuevas. Iglesia, tú y yo debemos dar las buenas nuevas, porque si Pablo lo hizo, nosotros lo debemos hacer. Pablo dice, imíteme a mí, porque yo imito ¿a quién imita? ¿No han leído ese versículo? Dice, imítenme, y mire con la propiedad que él pudo decir, imítenme a mí, porque es que yo imito a Cristo. O sea que todo lo que él se replica de Cristo lo hace Pablo, por lo tanto él dice, hagan lo que yo hago, porque es que yo estoy imitando a Cristo. Asimismo, podríamos tener la autoridad nosotros de hacer que alguien nos imite, porque estamos siendo testimonio en otros lados y porque nosotros antojamos a las personas de untarse del reino de los cielos por las actitudes, por lo que hagamos. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir a dar las buenas nuevas, pero si tú no recibes buenas nuevas y te untas, como dice por ahí alguien, la mala vibra, te untas de las cosas malas, de la falta de confianza en Dios, de que estás pensando que vas a hacer pasado mañana sin haber vivido este día glorioso que Dios nos dio, de vivir paso a paso. 10, ¿ya lo leí? No. El 11, zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Uy, qué chévere toda esa travesía. Bueno, sigamos. 12. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. ¿Dónde? A ver, los atentos, ¿dónde? En Filipos se quedaron varios días. Mira la travesía, se quedaron varios días. No tenía un lugar donde vivir, donde quedarse. Su vivienda era llevar a Cristo a todos los lugares, ¿cierto? Seguimos. O sea que no me preocupe si usted se trastea mucho y cambia de casa todo el tiempo. Mentiras, que sea por una buena causa que nos cambiemos de casa. Muy bien, 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. ¿Tenía iglesia? ¿No? ¿Se reunían en la comodidad? ¿Sí o no? No. Vamos para este lugar y ahí vamos a hablar de la palabra con el que nos encontremos. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Paramos un momentico ahí. ¿Cómo se llamaba? Lidia. ¿Y qué hacía Lidia? ¿Daba Lidia? No, adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Eso es lo que yo quiero que hoy recibamos en el corazón, que lo que hacía Lidia era adorar a Dios. Pero nosotros damos Lidia, no hagamos eso. Vamos a comportarnos como verdaderos hijos, adorando a Dios cada 8 días. ¿Verdad? Todos los días, todos los minutos y todos los segundos. Cuando tú dispones tu corazón para adorarlo, ¿cuál es el significado de adorar? Obedecer y tener la palabra en el corazón. ¿Y qué más vimos ahorita? Que esa palabra la ponemos por obra, la practicamos. Eso hacía Lidia, porque ahí dice que adoraba a Dios. Y para que en la palabra diga que Lidia adoraba a Dios, era porque tenía en el corazón la disposición de estar obedeciendo cada palabra y cada enseñanza.
Por lo tanto, si tú vienes a la iglesia de verdad a adorar a Dios, te vas de la iglesia a tu casa a adorar a Dios, vas a tu trabajo, a la universidad adorando a Dios, mira lo que hace el Señor. El Señor abre el corazón. Tal vez muchos de los que están aquí sentaditos o de los que están del otro lado viendo la palabra, escuchando la palabra, tal vez Dios no ha abierto el corazón porque no nos hemos dispuesto a adorarlo, a ejercitar esa fortaleza, a volvernos fuertes en Él, porque la palabra está quedando en el corazón y la practicamos todos los días, la ponemos en práctica, que es lo que tenemos que hacer. Eso es adorar a Dios. Cuando disponemos el corazón para adorarlo, el Señor abre el corazón para responder al mensaje. ¿Cómo así que responder al mensaje? Si la pastora no se pregunta, habla y no pregunto a nada. No, responder es que esa palabra que se dio en el nombre del Señor se responda con hechos, con frutos. Eso es lo que Dios quiere, que cuando abre el corazón en alguno de nosotros o en todos, para que crezcamos la iglesia, nos fortalezcamos y crezca también en número y a la estatura, podamos responder a esa palabra. Entonces el Señor, ¿qué quería que Lidia hiciera ahí cuando le abrió el corazón? Que respondiera a la palabra que Pablo estaba enseñando. ¿Y qué responder? Sigamos ahí. Mira cómo respondió a la palabra. Dice, cuando fue bautizada con su familia, fue tanta la palabra que tomó la decisión de bautizarse. Bueno, y usted dice, bueno, yo también soy como Lidia, ya no doy Lidia, ya me bauticé, ya soy un santo, adoro a Dios. Pero mire, es que bautizarse no es el acto como tal de sumergirse al agua. Bautizarse es dejar ese viejo hombre. Lo tenemos que dejar de verdad, abandonar y hacer un compromiso de verdad, real con Dios. Y tenemos que vivir cada día tan intensamente como si ese fuera el último día, porque hoy puede llegar el día de nuestra muerte. Porque hoy podemos morir y no ejercitamos la fe, no obedecimos, no pusimos en práctica la palabra. Y Pablo fue por el alma, como dice la palabra, que el Señor dice, pobres ilusos, pobre tonto, porque estaban haciendo planes y no sabían que hoy venían por su alma. O sea que ¿quién puede venir por el alma? Los del cielo, el del cielo, o el otro que tiene derecho a llevarse el alma porque tiene la potestad de arrebatarla en la tierra. Entonces dice el Señor, pobre iluso haciendo planes y no sabe ni tiene idea que hoy vienen por su alma. Hoy van por su alma. Entonces el Señor, aquí, ¿qué pasó con Lidia? Cuando fue bautizado con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, no, yo digo acá, ¿cuántos creyentes hay? Amén, y en cualquier parte. Es que creyente es que practiquemos la palabra. Eso es ser creyente. No llenar la iglesia de un montón de creyentes, en comillas, sino que practiquemos, que suframos por Cristo. Y dice, si usted cree, Pablo, y me considera creyente después de todo lo que vivimos, después del bautismo, que mi familia se bautizó, lo que usted ha visto de mí, venga a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Ella sabía dentro de la palabra que debe tener una casa digna para entrar a un siervo de Dios, porque ese siervo tenía a Cristo en la tierra, y al que estaba invitando a que morara o durmiera en la casa era Cristo mismo, porque el Espíritu de Cristo estaba en Pablo. Entonces tu casa y la mía deben estar dignas para que podamos persuadir a Cristo a que entre, a que viva el Padre en mí, no solo Cristo, porque debemos prestar esta morada y persuadir con nuestros actos, con palabras humildes, de que aquí estoy. ¿Quieres venir a morar en mí? Muy bien, sigamos, que todavía la historia sigue, es muy chévere. Una vez, ya ahí pasó lo de Lidia, ¿cierto? Le dijo que ya entró ahí a dormir, a reposar en la casa digna. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Para quién ganaba el dinero esta esclava? Resulta que cuando tú y yo desobedecemos, iglesia,
estamos haciendo que el amo al que le obedecemos gane dinero, gane riquezas y gane poder. O sea que esto que hacía la esclava era dirigida ¿por quién? Demonios dentro de ella que hacían que con el don de la adivinación, el regalo que da el enemigo, con eso hacía que ganara dinero ¿quién? Sus amos. Sigamos ahí. 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaban el camino de la salvación. Y les anuncian el camino de salvación. ¿Qué decía la divina? El espíritu que había en ella sabía quién era Pablo y quién había en él, y anunciaban que este hombre era un siervo del Altísimo, y les anunciaba el camino de la salvación. 18. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu lo dejó. Una lengua que agrada a Dios reprende a los espíritus que le sirven al amo, a los espíritus que tal vez tú no te has dado cuenta y tú crees que ya estás libre y que no estás encarcelado. A veces creemos que ya somos libres y salimos de la cárcel, pero hay espíritus que trabajan para el enemigo y tú ni siquiera te has dado cuenta, porque el Espíritu Santo todavía no te habla, no te puede hablar si no hay corazones dispuestos. Y si el Espíritu Santo te da una palabra y no la obedeces, ¿cómo te va a prohibir algo si la primera que te dio no te la has prohibido porque Él te la prohibió? Nunca nos debemos permitir pensamientos que el Espíritu Santo no nos ha ordenado. No puedo pensar mal de nadie si Él no me lo ha permitido pensar. O sea que ¿cuándo me lo va a permitir? Nunca. Nunca hablemos nada de nadie si Él no me lo permite, si me lo prohíbe, no lo puedo hacer, porque tal vez en mí está trabajando un espíritu que le está dando riquezas al amo y no me estoy dando cuenta que estoy siendo dominada y que explotado, como estaba siendo explotada esta esclava. Y quiero que nos vamos a Samuel, 1 Samuel 15:23, porque tú puedes decir: espíritu de adivinación, pero esa prédica no era para mí. Entonces me voy, porque cuando hablen de lo mío me voy, pues yo adivino, por aquí no. Y yo ya salí de eso, si acaso mi mamá me llevó por allá a los conjuros. Y mira lo que dice en 1 Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Mire qué tremendo. Dios está hablando de la adivinación. Y Dios compara que ese mismo espíritu de adivinación que puede estar en cada uno de nosotros es el mismo, sino que le dan distintos trabajos. ¿Usted ha visto a Zoila? Soy la que trapeo, soy la que barro, hace varias cosas en la misma casa. Soy la que hago la cocina, soy la que barro, lavo la ropa. Aquí también hay un espíritu que puede hacer varias cosas. El de la adivinación es el mismo que te hace o nos hace ser rebeldes. Y miren, Samuel, ¿qué pasó acá? La rebeldía es tan grave para Dios como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Nosotros somos idólatras no porque le prendamos a Dangó o a cualquier de los dioses de antes que menciona la palabra. Podemos ser idólatras hoy porque idolatramos personas, idolatramos cosas, hacemos planes en nuestra mente, solo pensamos en lo material, en lo que no he estrenado, cualquier cosa. Eso es idolatría. O no puedo vivir sin ti, o cualquier cosa. Apegos. Cada uno de nosotros tenemos las debilidades con las que dejamos que Dios nos gobierne y nos trate. Entonces la arrogancia también es otro pecado igualito a la idolatría, porque yo cuando tengo arrogancia no reconozco los pecados. Y ahí estaba el profeta Samuel en profecía de parte del Señor, hablándole a Saúl, al rey Saúl, y le dice: y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tú y yo tenemos la potestad de ser gobernantes de nuestro cuerpo, de este templo, de decidir quién lo gobierna, si le damos permiso al Espíritu Santo o al que gobierna este mundo. Entonces ahí está el mensaje de que
La rebeldía es igual a la adivinación para Dios, es igual de abominable. Y rebeldía, ¿qué es la rebeldía? Miremos acá una definición de la rebeldía. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos rebeldes? ¿Por qué la rebelión es para Dios como la adivinación? La definición de rebelión es la desobediencia a Dios y se compara con el espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación es repugnante para Dios, igual que ese espíritu de la rebeldía. Entonces, si es un pecado desobedecer a Dios a cualquier palabra, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Bueno, muy bien, sigamos ahí la historia. Y vamos en 18. Eso, muy bien. Así continuó durante muchos días. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesús, de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu lo dejó. Cuando dijo en el nombre de Jesús y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, dice, Jesús te manda a decir que aquí no puedes vivir. Hasta luego, chao pescado. Eso es hablar en el nombre de Jesús. A mi Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, no me permiten, repite conmigo, no me permiten que tú estés aquí. En el nombre de Jesús, fuera. Él te mandó a decir que fuera, no me permites que estés aquí. Cualquiera de las cosas o pecado o rebelión que Dios te esté mostrando hoy. 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Entonces, listo, siga el 20. No siga el 20. Los arrastraron. ¿Usted sabe qué significa que lo arrastren a uno? Yo no sé, nunca me han arrastrado, pero es algo humillante. Que lo arrastraron por hacer el bien, por liberar a una persona que estaba endemoniada y sabía que había algo que no iba a ser agradable para Dios y estaba ayudando, estaba yendo a ayudar al pueblo de Macedonia y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. No le dijeron, sígame caballero, pongan las esposas, vamos caminando, ni siquiera empujándolo. Lo arrastraron. Y otro montón de cosas que pasó Pablo, siga ahí. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Qué rico que nosotros alborotemos la ciudad. Y alborotar la ciudad de cierta forma es alborotar los demonios que se ponen, uy, ¿qué está pasando aquí? Hay poder de Dios, vino el reino de los cielos a la tierra. Porque por eso dice Jesús cuando estaba en la tierra, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. ¿Tú quieres vivir el reino de los cielos acá? Repita conmigo, entonces arrepentíos. Si quieres vivir en el poder de Él, arrepiéntete. Y dice, sigamos ahí. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. Siguiente. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados lo mandaron que le arrancaran las ropas y los azotaran. Lo arrastraron, le arrancaron la ropa. Vaya que a uno le hagan así. ¿Alguno le ha hecho así? Ay, no me haga así, fastidio. Oiga, vea, que mire. No, le quitaron la ropa. No le hicieron así. Ojalá él dijera, ojalá me hubieran hecho así como le dicen a usted que se siente. ¿Cierto? No, él no dice, porque él no juzga. Dice, luego los magistrados mandaron que le arrancaran, ni siquiera con tijeritas, venga, lo desvisto. No, se le arrancaron. ¿No te da tristeza de que nosotros nos quejemos? A mí me dio mucha tristeza preparando este tema. Nos quejamos porque nos hacen así, porque no, ay, ya va, sí, ya. Bueno, ahorita, pero es que le arrancaron la ropa y lo azotaron. Siguiente, los azotaron. ¿Saben qué es el verbo azotar? Yo me azoto, tú me azotas. Que lo azotaron, ese es el verbo azotar, lo azotaron. Lo llenaron de pelas, látigo.
¿Alguno cuando estaba chiquito le dieron pelas? Bueno, no se compara. Eran con látigos en la espalda. Y si nos dieron pela, no la merecíamos, tal vez. ¿Pablo se lo merecía? No, pero esa es la justicia de Dios. Es un privilegio y Pablo demostró que era un privilegio el haber vivido eso. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel. Oiga, todavía, de muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. ¿Por qué? Por hablar de la salvación. Llegó la salvación al pueblo y los llevaron al último cuarto y lo encarcelaron con la mayor seguridad. 24. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó en el cepo. Vamos a poner la imagen que es en el cepo. Mira esto. Ahí los muñequitos están un poquito felices. Pero el cepo es que le meten los pies en el cepo. ¿Ya entendieron? Pero yo me imaginaba esta escena de Pablo y Silas. Mira, la espalda llena de heridas. Lo latigaron por obedecerle a Dios. Luego, como si fuera poco, los encadenan, le amarran las manos como delincuentes, le meten los piecitos en el cepo y le dicen hasta mañana, que descansen, feliz noche. No, ¿cierto que no? Y vamos a ver qué pasó. Sigamos ahí. Tengan esta imagen ahí en el corazón, en el corazón. Y a eso de la medianoche estaban roncando y los despertó un ruido por allá. No, ¿será que así podemos dormir? ¿Había espalda para recostarse? No, es que no necesitaban ni cama porque la espalda con sus látigos no se dejaba recostar. No había. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Yo pregunto, iglesia, ¿tú y yo hacemos eso? Esta boba tan boba, pendejo, tan pendejo como me miró, no me mira lo que me dijo, yo no le voy a hablar de malas, que me hable primero. Es que porque hizo eso, es que porque me humilló con esto, es que porque tal cosa. Y lo peor, o lo mejor en esta parte, yo voy a decir lo contrario, pero lo mejor aquí es que ellos sintieron dar gracias, porque Pablo en Corintios habla en las cartas y dice, por favor hermanos, en estas cartas les escribo que en todo lo que les pase, ustedes siempre tengan actitud y acción de gracias, dad gracias en todo, mantener una actitud de acción de gracias. Tú y yo no daríamos gracias por esto, estaríamos diciendo, esta gente que le pasa, estos gobernadores cuando habrán elecciones para escoger otro, cualquier otra cosa. Y mire lo que pasó tan precioso. Y a cantar himnos a Dios y a orar. Y los otros presos los escuchaban. Mira, ¿cuántos presos hay? Y si tú y yo todavía nos sentimos presos en algo, aunque sea injusto, porque hablan mal de nosotros, porque sentimos que nos señalan, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los hermanos. Con esta lengua, adorar, cantar a Dios. Cantar para que nos abra el corazón y poder declarar bendición por nuestros hermanos, por el que lo encerró injustamente, por el que lo arrastró, por el que lo mandó hasta la última parte. Y los otros presos escucharán nuestros cantos, nuestro testimonio, nuestro agradecimiento, y vamos a estar tan felices porque y el Señor me ponía esto, uy Señor, pero es que ¿será que a nosotros nos va a tocar que nos den látigo y que vivamos lo de Pablo? ¿Dónde está la enseñanza tuya? Le preguntaba yo al Señor. Y el Señor me hablaba, mira, cuando alguien te desprecia, cuando sientes que hay algo injusto, cualquier cosa que pueda pasar en la tierra, es un látigo que me pueden dar, el látigo del desprecio, de que inventaron algo de mí, pues haciéndome yo la víctima, porque casi siempre nosotros somos los que hacemos eso. Pero haciéndome yo la víctima, si me hablan algo a mí, me dicen algo a mí, es un látigo el látigo que yo soporto por amor a Él, y oro por los enemigos, por los que me hicieron esto, y doy gracias a Dios, porque en medio de ese sufrimiento estoy aprendiendo humildad, mansedumbre, estoy aprendiendo a amar al prójimo y estoy haciendo la justicia de Dios,
Porque la justicia de Dios es decir, Señor, tu palabra dice que tú eres el vengador, que tú eres el que vengas, que yo no tengo que preocuparme por nada, que tú harás justicia. Pero es que esa no es la justicia de Dios. La justicia no es anhelar que se haga justicia y el que hizo el mal pague por lo que hizo. La justicia de Dios es tú rogar que esa persona sea perdonada y salga de la cárcel por hacer las cosas que hace inconscientemente, como tú y yo las hacemos. Muy bien, ya vamos terminando ahí. Entonces, ¿y los presos qué? Escuchaban, pero mira lo precioso que pasó. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Imagínese uno bien aporreado, pero ni sintió el terremoto tal vez en la presencia de Dios. El Señor necesita que nosotros sacudamos en medio de la alabanza, del canto, de declarar y de orar, que se sacuda este templo, que se sacuda y los cimientos caigan. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Sigamos ahí, 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se le habían escapado. Sigue ahí, porque imagínense, le volaron y el preso cuidando ahí el carcelero cuidando a los presos, lo mataban por haber dejado escapar. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. 29. El carcelero pidió luz, entrando precipitadamente se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué dijo? Temblando, dijo, luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso fue lo único que le preocupó al carcelero, porque sabía que lo habían encerrado por predicar qué teníamos que hacer para ser salvos. Y él le contestó: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestó: cree. Estamos creyendo. Creer no es simplemente wow, qué palabra tan poderosa. No, es que esa palabra poderosa se haga en mí y vivir en el poder de Él. Entonces mira lo que pasó. 32. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. 33. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia por haber creído en Dios. El carcelero, ya, siga la otra. Al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelte a esos hombres. Siguiente, 36. El carcelero entonces informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, váyanse en paz. 37. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. 38. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas, los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad. Y para concluir esta parte que hemos leído, yo te pregunto a ti: ¿será que Pablo cantaba y oraba para volarse de la cárcel? Mira que no se fue. ¿Para qué? Había un propósito. Él sabía que estar en la cárcel era un propósito también. Se dejaba llevar para donde Dios lo llevara, porque el carcelero estaba más en la cárcel, el que cuidaba a los presos estaba más en la cárcel que los mismos presos. Fueron liberados a causa de cantar y adorar a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Del que menos pensamos es el que está más preso, y Dios nos necesita, te necesita a ti y a mí. Pero qué decepción para nuestro Padre cuando no sabemos ni a qué vinimos aquí, cuando somos seres tan egoístas que solo nos preocupamos, si acaso, de salir nosotros de la cárcel.
Pero cuando adoramos y cantamos y oramos por los gobernantes, como también en la carta Pablo decía y dice, léete las cartas de los Corintios, la que le escribía a Timoteo, todas las cartas de Pablo, y él da consejos y él dice, oren por los gobernantes. Tal vez Pablo oraba con Silas por los gobernantes que los habían encerrado ahí, y Dios les tocó el corazón para decirle, salgan, no deben nada al pueblo, y los sacó con honores, en el sentido de que no los avergonzó más, salieron escoltados y salieron de esa cárcel. Pero Dios nos debe usar en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento y cualquier cosa que estemos sufriendo. Dios permite que esos azotes que vivieron los seguidores de Cristo, físicos, nosotros los sintamos a nivel espiritual con las ofensas, cuando nos sentimos tan ofendidos que no debemos permitirnos ninguna ofensa. Entonces, ese es el mensaje que Dios quiere en nuestras vidas, iglesia, que nosotros podamos ser usados por el Espíritu Santo, ser guiados para poder, que el poder, así como le pasó a Pablo y se rompieron cadenas de esa cárcel, porque se rompieron las cadenas de todos los presos. ¿Por qué? Porque canto, alabo y oro en todo tiempo en acción de gracias, dando gracias y no haciendo quejanza, sino alabando a Dios en todas las cosas. Ponte de pie. ¿Qué tal si ahí donde tú estás, junticos como iglesia, pidamos perdón al Señor por quejarnos todo el tiempo de todas las situaciones? Porque nuestra boca lo único que habla son cosas que no traen libertad, ni lo hacemos con la confianza que Dios quiere que hagamos. No importa dónde estemos, iglesia, pídele perdón al Señor, humíllate ahí y siente la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón para que tú ayudes a liberar a esos presos, porque donde Dios te manda hay presos alrededor en todo tiempo, pero primero tú debes dejar que tus cadenas se puedan romper, que el Espíritu Santo te haga libre y te haga esclavo de Cristo y no de esclavo de aquel amo que quiere usarte, manipularte para beneficio propio. Llénate de riquezas del cielo. Mira cómo es Satanás. Él se enriquece a sí mismo, pero cuando tú le obedeces a Dios, tú estás guardando riquezas en el cielo. Al contrario, Satanás se enriquece a sí mismo porque te usa como esclavo, nos usa como esclavos. Renuncia a esa esclavitud ante ese amo. No permita que ningún espíritu te domine, porque estás dando riquezas a Satanás, al enemigo, mientras que nuestro Padre hace que le obedezcamos con la libertad que nos da en Cristo, para que podamos aumentar, acumular riquezas en el banco del cielo. Gracias, Padre, porque has hablado a cada uno de nuestros corazones, porque el reino de los cielos viene a este lugar cuando nos arrepentimos. Gracias, Padre, porque estamos creciendo en la fe, fortaleciéndonos para que cada día crezcamos en número. En el precioso nombre de Cristo Jesús entregamos nuestras vidas y que tú hayas abierto nuestros corazones para responder a esa palabra que tú nos has dado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén.